Ya. ¿Es la hora? Es la hora de la hora. Sí, son las... Me dije que no. ¿Lo que hice sobre listo? Justo que vamos al Permanezco que sigamos los planes de la casa. sí, sí, por La actividad de la universidad. y hasta ahorita. Vamos a empezar la clase, ¿no? Del martes pasado. Empezamos por ya llegó. Hay que ver si la Jimena Rubio. ¿Jimena estás o no? ¿Jimena? ¿Jimena Rubio estás? No sé si está Jimena, pero por acá estoy yo. Es que ya te tienen que presentar después, pero bueno, si le pasamos yo voy a dar un aviso primero. Bienvenido, Cristian. Buenas tardes, vamos a empezar. La clase tiene un contenido súper interesante, valioso y actual. Pero antes de eso, yo voy a dar un solo aviso, ¿ya? Y el aviso tiene que ver con algo tecnológico. Yo les había dicho hace un tiempo que íbamos a instalar o que vamos a activar una especie de página, se dice, una página, pero un repositorio que se llama Moodle, que los que están en los USACH lo conocen, y quizás en otros lugares también, pero quizás algunos de ustedes no lo conocen. Entonces les quiero mostrar cómo funciona, ¿ya? Lo básico, van a ser 2 o 3 minutitos nomás, mostrarles cómo funciona. Entonces, Paula, ¿se me sigue escuchando acá? Sí, todo bien. Gracias. Ok, ustedes van a recibir un link. Van a recibir un link por el mail, que se lo voy a mandar en estos días. Hoy día mismo, puede ser o mañana. Que lo va a llevar a esta página, que se llama Educación Continua, porque este diplomado participa del programa de Educación Continua de la USACH, ¿ya? Aquí arriba van a tener que poner su nombre y apellido, como está en su mail USACH. Ustedes acuérdense que ahora tienen un mail USACH donde ponen su nombre, punto, apellido, ¿cierto? Van a tener que poner eso sin el @usach.cl, solo nombre y apellido, ¿sí? Después aquí abajo van a tener que rellenar la primera vez, solo la primera vez, con una clave que yo les voy a enviar. Es edu.2020 o 2022. Yo ya la cambié la mía. Entonces yo entro ahora y ustedes van a encontrar esto. ¿Por qué es útil? Porque van a encontrar cierta información que va a ir quedando ahí. Hoy no me funciona. Pero, ¿qué culpa? Y eso que lo hice hoy día. Creo que... Una antigua, ¿Cómo? igual era antigua. Pues, déjame... no, ya me acordé. Es que había puesto una y después no me permite porque tiene que tener letras, tiene que tener caracteres iniciales, tiene que tener... No, a ver. Sí, si no lo hago después. Ya, lo voy a hacer después para no perder tiempo en una clase súper recontra interesante. Listo, ya profesor, aquí. Ya, ya ahí dentro de esa pieza. Ok, bueno, aquí. Si quieres más repetir lo mismo. Bueno, voy a introducir la sesión de hoy con una reseña de lo que hemos realizado. ¿Por qué voy a hacer esto? Primero, para que los alumnos puedan como integrar bien la conferencia de hoy en lo que hemos hecho, y para que el conferencista que tenemos hoy día entienda como el marco en el cual él va a hablar.
Entonces, le vamos a contar a Cristian y a todos ustedes que nosotros comenzamos este diplomado de liderazgo en derechos estudiantiles. Me falta una palabra, ¿no? Liderazgo. Liderazgo, diplomado en liderazgo en derechos estudiantiles, partiendo de una realidad propia de América Latina y, como parte de América Latina, propia también de Chile, que es el hecho de que hay una gran dificultad en el acceso a la enseñanza superior de muchos jóvenes que tienen talento académico y, en general, por ser de sectores muy vulnerables, por ir a liceos en que no se les enseñan todas las materias que se necesitan, cuando dan la prueba de selección universitaria, no quedan. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer es mostrar dos experiencias de América Latina esperanzadoras, que cambian esta realidad, que son una, la experiencia en Chile del propedéutico, que después, que comenzó en esta universidad, que se extendió a 16 universidades chilenas, que después el gobierno de la presidenta Bachelet lo tomó como ejemplo y hizo la política pública del pase. Por lo tanto, hoy día, cuando los alumnos que están en colegios inscritos como pase, ¿no es cierto?, los mejores alumnos de esos colegios pueden ingresar a la universidad independiente de cómo les vaya en la prueba de selección universitaria. La segunda experiencia que quisimos conocer, que ustedes conocieran, fue una universidad del Perú, que es la oportunidad de la enseñanza universitaria para los indígenas. Esta es la Universidad de Nopoqui, una universidad en la Amazonía peruana, y tuvimos la oportunidad de que su rector, Jean-Baptiste Bollis, nos contara la historia y la estructura de esta universidad. Una vez hecho esta como un poquito de historia de este tema, ¿no es cierto?, la falta de acceso a la universidad, en un segundo tiempo nosotros abordamos el liderazgo partiendo también de una realidad, y es que reconocemos al otro como un igual, que reconocemos la diversidad de los pueblos, ¿no es cierto?, y también que somos uno como humanidad. Entonces trabajamos con dos conceptos: uno, el liderazgo de servicio; dos, Ubuntu. Incluso vimos cómo ese concepto de Ubuntu hoy está también en América Latina, por ejemplo, con la experiencia de Francia Márquez en Colombia. Entonces, sabemos que hoy dependemos los unos de los otros en este planeta, que nos está causando una serie de problemas, o que nosotros hemos causado una serie de problemas, y que por lo tanto tenemos problemáticas y tenemos metas. Entonces, comprender qué significa un ciudadano global es muy importante para todos nosotros. Y para eso es que tenemos hoy día a nuestro invitado, que es Cristian Bravo, y que le damos la bienvenida y sobre todo le agradecemos que se haya hecho el tiempo de venir. Y también yo quisiera preguntar si está Jimena Rubio, que es la persona que lo va a presentar. Y si no está, se va a tener que presentar ella, porque yo no conozco en realidad su currículum, pero aunque no esté ella, le agradecemos porque gracias a ella tuvimos la posibilidad de tener a Cristian Bravo con nosotros. Así que, Cristian, te damos la bienvenida. Cuéntanos qué haces y te damos la palabra. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes están acá hoy día en esta sesión. Mi nombre es Cristian Bravo Araya, como ya podrán ver en la pantalla, y yo soy la persona que coordina los programas de Educación para el Desarrollo Sostenible y Educación para la Ciudadanía Mundial en la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para Latinoamérica y el Caribe y UNESCO Chile. Ese es un poco el contexto, digamos, en amplio a lo que yo me dedico. Yo tengo una experiencia en haber trabajado principalmente
en temáticas de educación, participación y sostenibilidad. He trabajado con sociedad civil, fui funcionario público por más de 12 años y ahora llevo trabajando en la UNESCO cerca de 3 años y algo más, ¿no? Y el día de hoy quiero contarles un poco precisamente cómo la Agenda 2030, ¿cierto?, se relaciona con los temas de liderazgo, participación y sobre todo cómo nosotros desde UNESCO vemos lo que es el programa de ciudadanía y desarrollo sostenible, ¿no? Tengo una breve presentación, no sé si podría compartirla desde acá local. ¿Puedo? Sí, creo que tengo habilitada la... Déjame verificar. Ya, pero creo que sí, creo que está habilitado. Inténtalo, si es que no funciona, mientras tú intentas, yo veo si está habilitado. Perfecto, no hay problema. No sé si ven mi presentación ahí. Ahora se va, sí, ahí se ve. Sí, perfecto. Perfecto. Es una presentación bien general, un poco para acompañar visualmente todo lo que voy a hablar y que sea un poco menos denso, ¿no? Así que luego podemos abrir un espacio, conversar, digamos, en más detalles y ver un poco cuáles son sus dudas y inquietudes respecto a los diferentes puntos que estamos hablando hoy. Entonces, lo primero un poco es contarles que acá hay un título que claramente no es el que corresponde, pero tiene que ver un poco con los diferentes temas que trabajamos acá en la oficina, ¿no? Ciudadanía mundial es la manera en la que nosotros tomamos todos los temas que tienen que ver con educación para la paz, educación en derechos humanos, educación en memoria histórica también, lidiar con pasados violentos, o sea, ciudadanía mundial dentro de lo que es la Agenda 2030 y el ODS 4 en particular, que trabaja UNESCO, nos permite abordar una serie de temas que tienen relación con fortalecer las democracias, ¿cierto? Y poder fortalecer también la participación juvenil. Nosotros empezamos siempre nuestras presentaciones con esta frase, ¿cierto?, de Eleanor Roosevelt, que fue parte del comité, ¿cierto?, que elaboró la primera Declaración de Derechos Humanos, y tiene que ver principalmente porque el lema que tenemos nosotros en UNESCO es construir la paz en la mente de las personas, ¿no? Y eso viene porque una de las primeras reflexiones que se dan tuvo que ver con que no es necesario, digamos, no basta solamente con hablar de paz, sino también tiene que ver con que podamos nosotros también creer en la paz y poder trabajar activamente para conseguirla. Eso significa que no solamente significa una condición de no guerra, sino también significa una condición de bienestar y desarrollo social pleno e inclusivo, ¿no? Sin dejar a nadie atrás ni afuera en este proceso para que podamos, ¿cierto?, en conjunto como sociedad, alcanzar un desarrollo pleno y cada uno lograr nuestros diferentes proyectos de vida. Cuando uno ve la Agenda 2030, ¿cierto? Uno por lo general ve esta cartilla que es súper rígida, ¿no? Que en el fondo es casi como una cartola de bingo en que uno tiene las diferentes, ¿cierto?, metas con diferentes objetivos, pero en verdad cuando lo pensamos en clave de derechos humanos, que es un poco el origen, ¿cierto?, de lo que significó todo este proceso. No sé si han tenido oportunidad de ver, por ejemplo, lo que fue el proceso de los objetivos del milenio, que fue otro esfuerzo que tuvimos desde Naciones Unidas previo a esto, pero que tenía un foco mucho más asistencialista, era solamente para países en desarrollo, por lo tanto dejaban de una situación asimétrica, ¿cierto?, esta idea de desarrollo desde la visión global. La Agenda 2030 viene un poco a resolver eso, ¿no? Por un lado es un proceso inclusivo que pone metas para todos los países que son miembros de Naciones Unidas, y por otra parte también entra en esta lógica, como les decía, de derechos humanos. Entonces, cuando pensamos en las metas, ¿cierto?, ya pensándolas bajo la lógica de derechos humanos, se parece mucho más a este disco, ¿no? Un sistema integrado de metas y objetivos que tiene, al igual que la Declaración de Derechos Humanos, ¿cierto?, ciertas características, que es interdependiente, que es indivisible y que tiene a la educación como un punto o una meta nodal, ¿no? Es un derecho y al mismo tiempo una meta dentro de la Agenda 2030 que permite avanzar en el logro de todo el resto de los objetivos, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos es un poco lo mismo. La educación es un derecho que permite conocer tus derechos, conocer, digamos, cuáles son los mecanismos de protección que tienes, poder reconocer quiénes son aquellos sujetos de obligación que deben garantizar esos derechos y por lo tanto te permiten, ¿cierto?, el pleno ejercicio de aquellos derechos que tú puedas llegar a conocer. Entonces, desde ese punto de vista, la educación es este facilitador, ¿cierto?, que nos permite avanzar en nuestra agenda. Y la agenda en general tiene otros objetivos que son objetivos mucho más grandes, ¿no? Por supuesto, reducir las desigualdades, proteger el medio ambiente y promover la idea del desarrollo sostenible, ¿no? Que es una idea
que por lo general suena bastante obvia, pero es bastante abstracta, ¿no? No es solamente, por ejemplo, lograr un equilibrio en la relación entre las personas y el medio ambiente, sino también cómo los sistemas políticos, económicos y sociales, ¿cierto?, se corresponden con esta idea de igualdad y con el pleno desarrollo de todas las personas también. Ahora, como les iba adelantando, nosotros dentro de UNESCO trabajamos principalmente el ODS 4 en lo que respecta al sector de educación. El ODS 4 es el ODS de educación de calidad y tiene una meta en particular, que es la meta paraguas, que nos permite, digamos, a nosotros trabajar diferentes temas que nosotros buscamos se alcancen, ¿cierto?, a través de la educación. La meta 4.7 busca que de aquí a 2030 todas las personas adquieran no solamente los conocimientos, sino también las habilidades, los valores y las actitudes para lograr un desarrollo sostenible, promover estilos de vida sostenibles, derechos humanos, igualdad de géneros, promover una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural, entre muchos otros temas. Es una meta bien flexible porque se entiende, ¿cierto?, que mientras va cambiando el tiempo, si mientras va avanzando la sociedad, son otros temas los que se convierten en urgencias en la agenda educativa, ¿no? Para compartirles un poco de UNESCO, nos hemos estado cuestionando bastante tiempo ya, yo diría que en los últimos 5 años, si lo que aprenden niños y niñas y adolescentes en las escuelas realmente les prepara para los desafíos que tenemos como humanidad. Entonces, el programa de educación en ciudadanía mundial y el programa de educación para el desarrollo sostenible buscan un poco brindar herramientas para poder, digamos, entretejer nuevamente, ¿cierto?, esa relación entre lo que aprendemos, lo que vivimos, ¿cierto?, con lo que buscamos que finalmente pase en la sociedad, ¿no? La escuela y los sistemas formales son un laboratorio de reproducción social, por lo tanto, pensar en la educación desde ese punto de vista, desde las posibilidades que puede brindar, nos da la oportunidad también de pensar cómo es aquella sociedad que queremos, ¿no? Y modelarla a través de la educación, tanto formal, ¿cierto?, como la que se da fuera de la escuela, o inclusive lo que cada uno y una de ustedes aprende a través de la internet, a partir de sus propios intereses. Eso es lo que nosotros entendemos que es un proceso de educación a lo largo de la vida. Ahora, particularmente relacionado con la Agenda 2030, y esto es un poco una pausa antes de llegar a los temas de ciudadanía, nosotros entendemos que la educación para el desarrollo sostenible, o la EDS, es un proceso a lo largo de la vida, ¿no? Como les decía, un proceso permanente, integral y transformador. ¿En qué sentido? Permanente en el sentido de que esto corresponde no solamente a lo que ustedes aprenden en la escuela, en actividades como esta, ¿cierto?, o en su activismo social o en diferentes unidades territoriales, sino también en lo que día a día nos vamos formando de manera autoinstruccional, nosotros mismos y nosotras mismas, a partir de nuestros diferentes intereses, ¿no?, como ya les comentaba hace un minuto. Y pensamos que tiene este potencial transformador, ¿no? Acceder a la educación, por ejemplo, y pensar en dinámicas como el racismo, ¿cierto?, dinámicas como la discriminación en amplio, las diversidades y disidencias sexogenéricas, nos permite también entender que las relaciones entre las personas están basadas en desequilibrios de poder y representatividad. Por lo tanto, esas oportunidades que nos abre la educación buscan precisamente lograr ese desarrollo sostenible. Y como les adelantaba, esto no tiene solamente que ver con los contenidos, digamos, no solamente con lo que ustedes puedan ver en sus currículums o lo que el docente finalmente les pueda entregar como objetivo de aprendizajes, sino que tiene también que ver con cómo estamos evaluando la educación, cuál es el tipo de pedagogía que estamos ocupando y los diferentes entornos de aprendizaje, ¿no? Y ahí salen otras reflexiones, porque, por ejemplo, estamos mucho más acostumbrados a este tipo de educación que estamos teniendo en este momento, mucho más, ¿cierto?, quizás no tan horizontal, desde una transmisión más directa de conocimiento, pero qué importante sería también conocer, ¿cierto?, y poder trabajar de manera más horizontal para que sean ustedes como estudiantes quienes digan, digamos, a nosotros o al cuerpo docente qué es lo que queremos aprender, ¿no? Y cómo lo queremos aprender y por qué. Y a partir de eso establecer nuevos mecanismos de educación que nos permitan avanzar y fortalecer sus habilidades, sus conocimientos y valores para construir sus propios proyectos de vida. Entonces, dicho eso, la EDS, digamos, en particular como programa de UNESCO, tiene un montón de temas. Es heredera de la educación ambiental, por lo tanto trabaja un montón de temas ambientales, mientras al mismo tiempo trabaja también estos temas transversales que ya mencionaba yo en la meta 4.7. Entonces, es un abordaje bastante general que lo traigo a colación ahora porque dentro de nuestra planificación es esta pedagogía la que nos permite avanzar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Ahora, como les adelantaba, la educación para nosotros tiene diferentes dimensiones y diferentes objetivos, ¿no?
hay uno central que es el que por lo general siempre hablamos, que tiene que ver con los conocimientos, con la parte cognitiva, con cómo nosotros vamos aprendiendo, ¿cierto?, para desarrollarnos en la vida en sociedad. Y desde ese punto de vista, ¿cierto?, para nosotros la educación tiene un componente cognitivo que tiene que ver con comprender los desafíos profundos, ¿cierto?, explorar ideas disruptivas y buscar soluciones alternativas, en el fondo entender una problemática. Luego tiene que ver con un vínculo socioemocional, ¿no? Cómo desarrollamos, como bien adelantaba, ¿cierto?, la profesora al inicio de la clase, cómo desarrollamos la empatía, el sentimiento de una humanidad común, ¿cierto? Cómo entendemos que lo que está pasando o lo que estamos haciendo, si bien es local, puede impactar a nivel global, tiene que ver con este compromiso profundo. Y finalmente una dimensión conductual o de llamado a la acción, ¿no? Que tiene que ver con que todo eso que aprendimos, todo eso con lo que empatizamos, ¿cierto? O con lo que desarrollamos aquel vínculo, nos permita abogar, participar y actuar en pro de la transformación que sea necesaria, ¿no? Entonces esas son como las tres dimensiones generales que nosotros vemos desde la educación, y esto mismo se aplica a nuestro otro programa, que es el programa de Ciudadanía Mundial. Este, digamos que es el que está más tradicionalmente relacionado con las temáticas de derechos humanos, democracia, participación, ¿cierto? Y no discriminación. Y es porque históricamente siempre hemos enfrentado estos temas desde la lógica de educación ciudadana o educación cívica, ¿cierto? Desde el Estado de Derecho, desde entender las reglas básicas para poder relacionarnos. Y la educación en ciudadanía mundial recoge un poco esa tradición, ¿no? Este es un programa que, digamos, se empezó a construir conceptualmente como programa de ciudadanía mundial desde el año 2015 aproximadamente, con un diálogo global que tuvo una gran presencia latinoamericana, precisamente por la herencia que tiene esta región en las pedagogías críticas, ¿no? Que tiene que ver con esta pedagogía que te empodera para poder tomar una posición y actuar. Y tiene entonces diferentes temas de interés: globalización y justicia social, ¿cierto? Derechos humanos, respeto a la diversidad, paz y resolución de conflictos y desarrollo sostenible en este concepto más amplio que hemos hablado anteriormente, ¿no? Y por lo mismo tiene también ciertas características que son las que finalmente nosotros entendemos son clave desde la educación para poder participar en amplio, ¿no? No solamente en nuestra vida escolar, sino también en nuestra vida personal, nuestra vida política, ¿cierto? E incluso en la construcción de nuestra identidad y posicionamiento cultural, ¿no? Tiene que ver la ciudadanía con un empoderamiento crítico, en el fondo, como ya adelantaba, entender las consecuencias profundas de lo que de los conflictos, digamos, que a ustedes les puedan interesar o las temáticas que les puedan interesar, pero siempre con una mirada de poder entender las causas que subyacen, ¿no? Tener herramientas y desarrollar herramientas para poder cuestionarlo de una manera que ustedes puedan generar un proceso de transformación mientras lo van haciendo. Está siempre abierta al diálogo y a la participación. Tiene una mirada holística o integradora, que es esta mirada de las diferentes dimensiones del aprendizaje, y tiene un foco bastante importante en formación en valores, ¿no? Uno tiene un actuar ético en el mundo que va teniendo un impacto, y es este programa el que busca, ¿cierto?, desde la educación en ciudadanía, brindar esos principios para poder lograrlo. Ya directamente en lo que nosotros llamamos educación en ciudadanía mundial, estas mismas tres dimensiones generales del aprendizaje que hablamos, ¿cierto?, tienen una bajada un poquito más concreta en lo que tiene que ver con ciudadanía, ¿no? Por un lado, es entender que los problemas locales, ¿cierto?, tienen también un impacto nacional y mundial, y que están interrelacionados, ¿no? Y esa interrelación no solamente es política o administrativa entre las maneras que se relacionan los países, es también un tema de necesidad, ¿no? Somos todos parte de un gran tejido, ¿cierto?, de un gran ecosistema social que va generando las condiciones en las que vivimos nuestro mundo actual, ¿no? Es solo cosa de pensar ahora lo que pasó con la pandemia hace muy poco, ¿no? La pandemia fue un desafío común, y independiente de todos los aprendizajes políticos que hemos tenido, vimos cómo los países más desarrollados o países que tenían ventajas, ¿cierto?, desde el punto de vista de las relaciones económicas o políticas, como el caso de Chile, pudieron acceder, ¿cierto?, a vacunas en un periodo que otros países no pudieron acceder, por ejemplo, y también lograron de alguna manera armar políticas sólidas de seguimiento que otros países no pudieron poner en lugar, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con entender que todo lo que hacemos a nivel local tiene este impacto a nivel global, y todo lo global tiene también un impacto local, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, ahora de todo el conflicto entre Rusia y Ucrania, las subidas de precios de combustible en algunos países, el costo del grano en otros países también de la región, y todas esas dimensiones, ¿cierto?, que es necesario entender y criticar también para entender este modelo en que el norte global finalmente va impactando al sur desde
diferentes puntos de vista, ¿no? Inclusive desde el punto de vista del desarrollo, en que el sur, siendo la región que finalmente genera menores emisiones, por ejemplo, en términos de calentamiento global y emisión de gases invernadero, es además el que tiene los mayores riesgos de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, esto lo podemos aplicar a diferentes temas, no solamente a temas políticos, económicos, sino también ambientales, culturales, etcétera. Entendiendo esas relaciones, ¿cierto? Tenemos esta otra parte de desarrollo socioemocional. Como ya les adelantaba, entender esta idea de pertenencia a una humanidad común, poder compartir ciertos valores y responsabilidades clave bajo el principio de los derechos humanos y desarrollar ciertas habilidades de sociabilización que son principales y fundamentales, ¿no? Como la empatía, la solidaridad y el respeto a las diferencias. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando hay causas que son centrales para que la humanidad pueda llegar a un nuevo estadio de mayor respeto y ejercicio de derechos humanos, muchas veces nos va a tocar que hay ciertos problemas o conflictos que no nos atañen directamente, porque no somos mujeres, o no somos mujeres gestantes, o no somos personas, ¿cierto?, que profesan algún credo, están bajo algún régimen político, y eso no debiera limitarnos para que nosotros pudiéramos entender las causas y empatizar con los diferentes conflictos que se dan a nivel mundial, ¿no? Y en lo conductual tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Cómo ese entendimiento y esa aprehensión, ¿cierto?, más emocional de esos desafíos nos permite actuar y tomar parte, ¿no? No podemos ser quizás imparciales, pero no podemos ser neutrales. Tenemos que abogar por los derechos humanos y eso es clave para nuestro actuar en sociedad. Entonces, dicho un poco esto, me gustaría contarles muy brevemente, un poco antes de entrar algo más directo, algunos marcos de UNESCO que pueden ser interesantes quizás desde el punto de búsqueda de la información, quizás también desde la lógica de su desarrollo vocacional, digamos. Ya podemos después pasarlo un poquito más rápido porque tiene que ver con cómo nosotros enfocamos nuestro trabajo, ¿no? La UNESCO, como ustedes saben, es una agencia de cooperación, ¿cierto? Una agencia que está mandatada por el Sistema de Naciones Unidas y tiene la misión de trabajar en temáticas de educación, cultura y ciencias, ¿no? Y vemos un montón de otros temas más, pero en educación siempre nos movemos dentro de estos 5 ámbitos, ¿no? Avanzar las políticas, porque finalmente es lo que nos permite implementar estas grandes transformaciones de educación, poder generar asistencia técnica y orientación a los países para poder implementar estos cambios, un enfoque integral de todo el sistema educativo y las diferentes modalidades que tiene. En el fondo, no sacamos nada con modificar el currículum si no formamos a docentes, no sacamos nada con formar docentes si las escuelas no están preparadas técnicamente desde la planificación para integrar estos cambios. Entonces, es importante pensarlo en conjunto, ¿no? Y desde ahí, cierto, también fomentar la participación y abogacía de las juventudes, ¿no? Que son instancias como esta, en que buscamos generar redes, asociaciones, movilizar recursos no solamente económicos, sino técnicos también, y tener un enfoque de diferentes sectores, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros también conocer diferentes tendencias que es necesario enfrentar a nivel global o a nivel regional en este caso. Y ahí entonces cuando traemos eso a Latinoamérica y el Caribe, ¿cierto? Tenemos un choque enorme. Estos programas son siempre pensados, ¿cierto? Desde una lógica más global y sobre todo desde un norte global, ¿cierto? Que tiene una agenda que, por supuesto, a nivel de desarrollo y conceptualización, tiene todavía algunos sesgos que son todavía difíciles de erradicar, ¿no? Sesgos, digamos, de asistencialismo, sesgos, digamos, también de algún tipo de herencia, ¿cierto? De todavía resquicios de lo que fueron los procesos de colonización, no solo política, ¿cierto? Y territorial, sino también cultural. Entonces, aquí es donde nos encontramos con todas esas diferentes ciudadanías que han ido quedando excluidas de los relatos oficiales, ¿no? Como ya les adelantaba, diversidad y disidencias sexogenéricas, mujeres, poblaciones que sufren violencia en la región, el mundo rural, comunidades afrodescendientes, infancias y juventudes que no tienen las mismas oportunidades, personas pertenecientes a pueblos indígenas y últimamente con mucha más potencia, personas en movilidad, ¿no? Personas migrantes, refugiadas, desplazadas. Y eso entonces nos hace pensar, ¿cierto?, en estos programas, entender que para el ejercicio pleno de la ciudadanía, ¿cierto?, vamos a necesitar primero entender todas estas dinámicas que se dan a nivel regional, ¿no? Cómo la exclusión y la invisibilización de ciertos grupos, de las decisiones políticas, de los espacios políticos, de los espacios de representación, van aumentando en el tiempo estas brechas, ¿cierto? Y por lo tanto generando cada vez menos espacio y menos representación de estos diferentes grupos. Entonces nuestra misión un poco en estos programas es poner en público, poner sobre la mesa
estas disputas de sentidos, ¿no? Poder dar espacio para que todas estas experiencias, todas estas memorias, todos estos relatos de participación formen parte de la conversación. Porque en Latinoamérica, como sociedad diversa, ¿cierto? Y profundamente desigual, es clave todavía poder identificar esas brechas, poder generar oportunidades de reconocimiento, ¿cierto?, de nuevos derechos y de nuevas oportunidades de inclusión. Ahora, cuando hablamos de nuevos derechos tiene que ver, ¿cierto?, con un poco ser quizás más mascaderos y poder repetir que todas las personas tenemos los mismos derechos, ¿no?, que somos iguales en valor y en dignidad. Y aunque quizás no lo crean, sí es necesario hacerlo en muchos contextos, ¿no? Contextos donde personas están tan excluidas que no son, digamos, reconocidas como sujetos de derecho. Entonces, el paradigma que hemos ocupado nosotros en Latinoamérica tiene que ver con pasar de estas ciudadanías invisibilizadas y excluidas a la lógica de ciudadanías emergentes, ¿no? Ciudadanías que poco a poco y a partir de las oportunidades que podamos brindar desde la política, la educación de docentes en formación inicial e inclusive actividades de participación juvenil, ¿cierto?, den espacios de incidencia para estas diferentes audiencias. Disculpen. Ahí quería compartirles, por ejemplo, algo que puede ser interesante. Este es un informe que sacó la UNESCO hace muy poco, en esta lógica que les comentaba de que estamos todavía cuestionándonos un poco qué es lo que los y las estudiantes están aprendiendo y si les sirve, ¿cierto? Que tenía que ver con reimaginar la educación, ¿no? La UNESCO hizo una comisión que se llama Futuros de la Educación, que lo que buscó fue poner a diferentes personas de diferentes lugares del mundo a pensar cómo debiera ser la educación para que logre este nuevo propósito, ¿no? Este propósito que se supone que era su propósito original dentro del punto de vista de la Declaración de los Derechos Humanos. Y en esa lógica, hemos sacado un informe hace muy poco, que es el informe de la Comisión Internacional de los Futuros de la Educación, que se llama Reimaginarnos juntos nuestro futuro, un nuevo contrato social para la educación. Y esto es bien central porque lo que hace finalmente es reconocer primero que la educación es un derecho, pero es también un bien social, ¿cierto? Por lo tanto, requiere y es central en el avance de las sociedades y da algunas recomendaciones, ¿cierto?, desde diferentes puntos de vista. Yo acá les quiero mostrar dos, pero en verdad pueden encontrar, si revisan esta publicación que está disponible en línea, un montón de cosas que pueden ser interesantes si es que ustedes quieren empezar, ¿cierto?, a trabajar en temas de participación e incidencia en comunidades, ¿cierto?, en sus escuelas o también en sus diferentes centros educativos, ¿no? El primero tiene que ver con este foco que hay en desaprender las divisiones, ¿no? Muchas veces nos pasa que las escuelas, ¿cierto?, porque no están, digamos, o los centros educativos, por no estar constantemente en una posición crítica y de reflexión y actualización, repiten ciertos sesgos, ciertas exclusiones. Por ejemplo, cuando vemos libros de clase, por ejemplo, hasta hace un par de años atrás, no veíamos personas afrodescendientes, veíamos siempre esta visión muy folclorizada de los pueblos originarios, ¿cierto? Siempre con su indumentaria y siempre asociado a la enseñanza de la época colonial, digamos. Eso tiene que cambiar desde la educación, ¿no? Las personas afro, las personas indígenas, ¿cierto?, son personas políticas también y por lo tanto contribuyen hasta el día de hoy a la construcción de nuestra sociedad. Y también otro que es importante y que consideré interesante comentarles también hoy día tiene que ver con aprender a curar las heridas de la injusticia a través de la educación, ¿no? Y eso es un tema pendiente principalmente en nuestra región, pero también en el Cono Sur, ¿no? Estoy hablando de todos los grandes desafíos que tenemos todavía con sanar esas heridas y construir la reconciliación que tiene que ver con todo el proceso de dictaduras en el Cono Sur, por ejemplo, o los movimientos sociales que se han dado en la última década, ¿cierto? Donde finalmente la educación ha tenido un rol bastante pasivo, pese a que muchas oportunidades son los y las estudiantes los que han motivado y promovido estos cambios, ¿no? Entonces también este informe reconoce que la educación tiene que pensarse a sí misma desde ese punto de vista, ¿no? Entender que es un periodo constante, crítico, que está basado en el estado mismo del tiempo y la sociedad y que tiene que poder desarrollar también no solamente los conocimientos, ¿cierto?, sino también estos sentimientos de pertenencia, ¿cierto?, poder también motivar la acción y abogacía para que si queremos ver un cambio, ¿cierto?, seamos nosotros y nosotras los protagonistas de ese cambio, ¿no? Y ahí, y esto es como, por lo general cuando trabajamos con juventud es algo que siempre hacemos, ¿no? Porque es importante para nosotros desde UNESCO, desde una agencia que finalmente trabaja a nivel de agenda políticas con países, ¿cierto? En avanzar la agenda política, trabajar con juventudes dentro de lo que son los programas de educación en ciudadanía y desarrollo sostenible. Lo primero es porque las juventudes pueden ser
fácilmente afectada por todos los desafíos mundiales que tenemos actualmente, ¿no? El cambio climático, extremismo violento, ¿cierto? Entre muchas otras crisis. Entonces es importante, ¿cierto?, poder reflexionar y empoderar a aquellas juventudes para que tengan herramientas para poder construir la resiliencia necesaria para poder sobreponerse a estos desafíos, ¿no? No tiene que ver con darles la responsabilidad de que den respuestas, sino más bien prepararles para que puedan dar esa respuesta, ¿no? Porque es una situación dada. También el trabajo con juventud es clave para nosotros porque lamentablemente hasta el día de hoy la juventud sigue estando subrepresentada en las instituciones públicas, ¿no? Y en las instituciones políticas. Todavía no vemos que ha ido avanzando esta agenda. En Chile, por ejemplo, ahora se acaba de anunciar un Consejo de la Sociedad Civil con Juventudes, se ha anunciado también en otros países como en Costa Rica, ¿cierto? Está en vigencia un Consejo Estudiantil de Consulta de Políticas Públicas. O sea, vamos avanzando poco a poco a mayores espacios de participación juvenil, pero convenientemente, digamos, con la presión también de que las juventudes quieren participar e incidir cada vez más, ¿no? Entonces eso también es un desafío grande para nosotros desde la UNESCO. También, como les decía, porque la juventud va creciendo exponencialmente y porque por lo mismo tiene un potencial sin límites, ¿no? Hay muchas ataduras, ¿cierto?, políticas y conceptuales que antes, digamos, no veíamos en el espacio público, en la discusión o incluso en la calle, ¿no?, en esos espacios de representación y de alguna manera también de interacción social. Y ahora los vemos cada vez más potentes, ¿no? Y eso también va relevando lo heterogéneo que es el grupo juvenil a partir de, en comparación con otros quizás que vinieron antes, y es ese potencial el que queremos también desarrollar desde la educación. Finalmente, ¿cierto? También aprovechar que las juventudes elevan cada vez más su voz y pasan a la acción, es algo que hemos ido viendo cada vez más, ¿cierto? Con dinámicas quizás mucho más europeas, ¿cierto? O del norte global, como Fridays for Future, ¿cierto? O cosas así, pero que están teniendo también sus expresiones nacionales, ¿no? Y por lo tanto desarrollan también una conceptualización más propia y tienen este proceso de irlo haciendo cada vez, ¿cierto?, más latinoamericano o más contextualizado a donde se está implementando. Y por lo mismo, destacamos un poco la creatividad y el ingenio que tienen esas soluciones para poder hacer que estas soluciones se den, digamos, en los territorios. Y porque finalmente, y esto es algo bien concreto, los hábitos, los comportamientos, las decisiones que tome la juventud de hoy en adelante van a influir en la trayectoria de sostenibilidad del mundo, ¿no? Digamos, los tipos de consumo y de producción que ustedes decían, la manera en que decían moverse y posicionarse políticamente, va a definir, digamos, hacia dónde va el mundo que tenemos hoy día. Entonces, esa responsabilidad, ¿cierto? Y esa potencialidad es muy importante poder trabajarla y tenerla clara también, ¿no? Y ahí entonces, desde el punto de vista de la educación, ¿cierto? Nosotros promovemos lo que llamamos participación transformadora, ¿no? Y es una participación que busca primero que todo incidir, o sea, poder cambiar las cosas que están pasando y al mismo tiempo saber cómo lo están cambiando con mecanismos de transparencia, con espacios horizontales, ¿cierto? Con representatividad y con inclusión. ¿Eso qué significa? Que no solamente tenemos que pensar, digamos, en los diferentes grupos sociales, por ejemplo, pueblos originarios o disidencias desde el punto de vista de la consulta, sino también desde que sus diferentes visiones de mundo, sus experiencias personales y sus experiencias políticas estén presentes en estas discusiones, ¿no? Y que todo esto se dé bajo un marco de respeto y de promoción de los derechos humanos. Y ahí entonces, un poco vinculando lo que les comentaba recientemente de las dimensiones de aprendizaje con la participación, ¿cierto? Desde UNESCO entendemos también que la participación tiene estas mismas tres dimensiones, ¿no? Como ya les había adelantado, la participación requiere entender, ¿cierto?, el principio de acceso a la información, entender las problemáticas que están pasando, tiene que ver, ¿cierto?, con el desarrollo socioemocional, con entender y comprometerse con los desafíos y finalmente con poder actuar, ¿no? Y esta participación transformadora muchas veces, ¿cierto?, va creando, digamos, esta posibilidad de inflexión, ¿no? De que hay un tema que es tan injusto bajo nuestra mirada que nos es imposible no relacionarnos sino actuar, ¿no? Y la EDS y la SM, desde nuestro punto de vista, el desarrollo sostenible de la ciudadanía mundial, son los que nos permiten avanzar, ¿no? Porque son las que construyen los principios de no violencia, de acción pacífica, proporcionada, participativa, abierta, y sobre todo basada en el diálogo, ¿no? Este diálogo productivo, este diálogo horizontal, que busca poner en relación las experiencias de todas las personas.
Para ir cerrando un poco ya, lo que tiene que ver, digamos, desde el punto de vista de la incidencia, es un tema bien particular, ¿cierto? La incidencia siempre, dependiendo de cómo lo miremos, ¿cierto? Tiene dos caras. Por un lado, que nos digan, ¿cierto? En procesos de evolución, cómo la participación que estamos llevando a cabo o los procesos de participación que estamos construyendo están impactando los procesos políticos, ¿cierto? Pero por otro lado también cómo de alguna manera eso va a promover un cambio más adelante, ¿no? Quizás vamos a ver en muchos procesos de participación, y se lo van a encontrar, si es que no lo han encontrado ya hasta el día de hoy, que en diferentes consultas o diálogos estamos en un germen inicial, ¿no? Son discusiones que están recién empezando, levantando información, queriendo construir, ¿cierto? Un acuerdo mayor, un acuerdo social, y por lo tanto es importante tener siempre en la mira hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y desde ese punto de vista, para nosotros la participación y la incidencia tiene diferentes características que están, digamos, relacionadas con poder dotar a las personas de una voz sobre las problemáticas que les afectan, poder escuchar en esta lógica de portavoces, ¿cierto? Lo que está pasando en diferentes lugares del mundo o de nuestro país, ¿cierto? Incluso de nuestras comunidades, sin que nos afecte directamente. Permite también construir evidencia, ¿cierto? Porque va acercando a la discusión pública qué es lo que está pasando, cómo necesita cambiar y qué debería ocurrir para que cambie. Nos brinda también la posibilidad de generar o contribuir a un cambio positivo hacia mayor justicia social e igualdad. Y finalmente nos permite influir, ¿cierto?, con nuestros pares, con otras personas en las que compartimos todo espacio. La crítica, como les decía en un primer momento, la manera en que pensamos estos desafíos y la manera en la que actuamos para poder resolverlo. Así que eso era a grandes rasgos lo que quería contarles hoy día. Y quedo disponible a todas sus consultas. ¿Nos escucha, Cristian? ¿Sí? Entonces, Perfecto, claro. ahora queremos abrir un momento de diálogo, de preguntas, ya sea de los que están conectados o los que están aquí presenciales. Para los que están presenciales, hoy día vamos a ocupar un método nuevo. Hay un micrófono chiquitito que vamos a ir compartiendo. Para quien quiera preguntar, levanta la mano y le hacemos llegar el micrófono, porque si no, Cristian no lo va a escuchar. ¿Ya? ¿Alguien que quiera empezar? Alexandra Alvarado. Alexandra Alvarado, tú tenías levantada la mano. Dale, por favor. Yo tengo varias preguntas, pero se me las va a responder, o entre comillas, quitarme toda. Desde la UNESCO, ¿cuáles son las instancias que a lo mejor han dado ustedes para No, establecer este diálogo transversal? ¿Me escuchan? Poco. Habla más lento, modula mejor, habla más lento. Ahí se va porque se está saturando tu micrófono. Ya. Decía que desde la UNESCO, ¿qué instancias ustedes han dado para establecer o reforzar este diálogo transversal y el empoderamiento hacia la juventud, dando a la instancia de la mejora, la participación en materia de la educación y en temas de, aparte de la educación, de la política, involucrar a la política también a la juventud y el empoderamiento de este? Perfecto. ¿Respondo al tiro? Vale. Perfecto, mira. La pregunta, pero quizás Cristian la puede resumir. Sí, quizás la puedo resumir. Sí. Me preguntaban un poco cómo desde la UNESCO hemos podido o cómo hemos hecho para ir abriendo, ¿cierto?, diferentes plataformas, a garantizar plataformas que permitan participación juvenil, no solamente desde el punto de vista de la educación, sino también más político, ¿no? Y la verdad ahí tenemos algunas experiencias bien interesantes. Voy a contar el caso chileno porque quizás les puede parecer más cercano y puede presentar más oportunidades para ustedes también. Lo primero es que en este momento, precisamente ahora, nos encontramos en conversaciones con Chile, con el INJUV, con el Instituto de Juventud, ¿cierto?, para poder renovar la política de juventudes de Chile. ¿Eso qué significa? Significa pensar, ¿cierto?, en las juventudes primero como un grupo tremendamente heterogéneo. La política de juventudes, digamos, es bastante positivista, ¿no? Piensa en un joven, ¿cierto?, que quiere actuar, que quiere transformar, que tiene espacios de participación como hecho dado en sus comunidades, y muchos y muchas de ustedes saben que eso no es real, ¿no? Entonces, esta política lo que busca precisamente es reconocer esa diversidad, reconocer esas barreras y por lo tanto hacer acciones afirmativas desde el Estado para que las juventudes tengan espacios de participación. ¿Cómo se va a traducir eso en acciones?
precisamente un poco lo que ya está practicando el Ministerio de Educación hoy día, ¿no? Yo no sé si habrán visto, pero por primera vez se lanzó una convocatoria para un COSOC escolar. El COSOC es un instrumento que está en la Ley de Participación Ciudadana, que son los consejos de la sociedad civil. Esos consejos, ¿cierto? Si bien son más consultivos que incidentes, eso quiere decir que revisan políticas y pueden brindar sus opiniones al respecto, más que generar cambios directos a aquella política, son todavía, aún así, una muy buena oportunidad para el acceso a la información, para poder llevar esas diferentes visiones a las discusiones políticas, ¿cierto? Y poder generar mayor representatividad de la diversidad, ¿cierto? De estilos de vida y proyectos de vida dentro de la toma de decisiones a nivel político. Entonces, la idea es, desde la política de juventud, es generar espacios de ese tipo en diferentes sectores. Entonces, eso es una experiencia, digamos, que nosotros estamos acompañando directamente desde el punto de vista de construcción política. Desde el punto de vista de la educación, nosotros desde UNESCO participamos en varios foros a nivel global y también a nivel regional, en la que hemos ido patrocinando diferentes juventudes, ¿no? Cuando digo diferentes juventudes, tiene que ver porque también las juventudes tienen diferentes intereses, y por supuesto que sí, ¿no? Por ejemplo, por el lado de acción climática o temas relacionados con medio ambiente, la UNESCO tiene una red de jóvenes de las reservas de la biosfera. Esa es una red que a nosotros nos permite trabajar el activismo ambiental desde la relación comunitaria con sitios de patrimonio mundial que tienen relación, ¿cierto?, con temas de ecosistemas que son protegidos a nivel global. En el caso de Chile, tenemos 10 reservas de la biosfera distribuidas a nivel nacional, ¿no? Entonces, esa red de jóvenes de la biosfera tiene un reflejo a nivel iberoamericano, que es coordinado, ¿cierto?, desde nuestra oficina en Montevideo, y un reflejo global que es coordinado desde nuestra sede en París, ¿no? Ahora, por ejemplo, va a haber una reunión de intercambio juvenil de acciones comunitarias en reservas de la biosfera en Costa Rica, y nosotros desde UNESCO hemos patrocinado la asistencia de 2 juventudes de Chile, de 2 personas de Chile, que han tenido una gran experiencia y trayectoria trabajando con comunidades en las reservas de la biosfera. Entonces ahí tenemos, digamos, también ese mecanismo de apoyo. Y tenemos otros espacios en los que principalmente lo que hemos tratado de hacer, porque es difícil también, ¿no?, es traer esas voces de las juventudes a nuestros programas de trabajo, como el de desarrollo sostenible, ciudadanía. Por ejemplo, el año pasado hicimos una consulta sobre cómo ver las juventudes y la infancia en la ciudadanía digital. Y eso es porque desde el punto de vista de nosotros, adultocéntricos, y en las esferas de tomas de decisión, ¿cierto?, vemos por lo general todo en clave de riesgo y oportunidad, ¿no? Por ejemplo, vemos que las redes sociales son un espacio donde se promueven, ¿cierto?, y se disparan noticias falsas, discursos de odio, ¿cierto?, discriminación, xenofobia, racismo, y mientras al mismo tiempo presentan oportunidades para acceder a educación en contextos donde antes no se podía llegar a acceder a esa información o tener la posibilidad de comparar fuentes, ¿no? Entonces, a partir de eso hemos logrado armar un programa que responde también a las inquietudes de las juventudes que lograron participar. Participaron cerca de 200 juventudes de toda la región latinoamericana, y eso es un primer esfuerzo, ¿no? Y también estamos ahora a punto de lanzar una guía sobre acción climática que fue desarrollada con organizaciones juveniles de temas climáticos en toda Latinoamérica y el Caribe también, ¿no? Así que buscamos abrir esos espacios, buscamos que sean las juventudes las que estén marcando las pautas para las juventudes en la región, y que no sea algo tan vertical e impuesto desde o el norte global, que es finalmente quien coordina políticamente estas agendas, o desde nosotros como agencias en el territorio. Eso. Muchas gracias. Uh-huh. ¿Alguna pregunta? Hay una por chat, que recién estaba saliendo en la pantalla, te la voy a leer para que la podamos analizar. Uh-huh. Dice, ¿qué tan transparentes son en relación a toda la red de información que entregan a los jóvenes menos pudientes o con menos oportunidades, tanto en el contexto social, económico y político? Ya. Esto es súper difícil porque a nivel de nosotros de agencia, nuestra transparencia se debe finalmente a los Estados miembros, ¿no? Y eso tiene que ver con la manera en que funcionan las agencias de Naciones Unidas. Entonces, esto tiene 2 miradas. Hay una mirada que tiene que ver con lo que nosotros hacemos como agencia en el trabajo con los países, que eso
yo diría que es bastante transparente, hay un mecanismo que quizás no es de acceso tan común, pero sí es público, o sea, si ustedes lo googlean lo van a poder encontrar, que son los reportes del avance de los marcos de cooperación de Naciones Unidas con el Estado, que tienen un nombre, una sigla bien extraña, pero que finalmente son como UNFDS, que son, digamos, los acuerdos marcos de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Esos marcos, ¿cierto? Nosotros establecemos una agenda de trabajo con el país y reportamos lo que hemos podido avanzar en conjunto con el país en tema de juventudes, ¿no? Y al mismo tiempo también ponemos cuáles han sido las brechas socioeconómicas, políticas, ¿cierto? O de identidad y representación cultural para que el Estado pueda también, ¿cierto?, contribuir con mayor esfuerzo a avanzar esos esfuerzos de llegada con esas juventudes, ¿no? Eso es como lo operativo a nivel nacional. Desde el punto de vista global, ¿cierto?, más internacional, nosotros hacemos informes que también son públicos, ¿cierto? Y eso también tiene dos expresiones. Hay una que es desde cada una de las oficinas de UNESCO. Nosotros tenemos 11 oficinas en toda Latinoamérica y el Caribe. Nuestra oficina de Santiago es Oficina Nacional para Chile, pero al mismo tiempo Oficina Regional de Educación para los 33 países miembros en Latinoamérica y el Caribe en temáticas de educación. También tenemos oficinas de ciencia, de cultura, digamos, y otras que son de países. Cada una de nuestras oficinas hace un reporte de actividades en que indica claramente cuáles son los presupuestos ejecutados, cuáles son las acciones y los objetivos que hicimos y cuáles son los pasos que vienen hacia más adelante, ¿no? Esos son como los mecanismos que tenemos de transparencia. Ahora, lo que hemos intentado hacer, y era este esfuerzo que les comentaba anteriormente, es más que rendir, ¿cierto?, cuáles han sido en qué medida hemos integrado a estas juventudes menos aventajadas, ¿cierto?, con menos oportunidades. Lo que hemos hecho finalmente es asegurar, a partir del trabajo con el Estado y organizaciones de base, que esas juventudes puedan participar de la discusión, ¿no? O sea, poner un foco intercultural, que representaciones de pueblos originarios estén presentes, tener también un foco, ¿cierto?, desde la inclusión de diversas identidades de género también, o orientaciones sexuales también, dar oportunidad para que diferentes identidades culturales, ¿cierto?, también estén presentes. Eso es como un esfuerzo constante, ¿no? Pero claramente no podemos llegar tampoco a todo el mundo en la medida que quisiéramos, ¿no? Pero esos son los esfuerzos que por lo general hacemos a nivel de transparencia. ¿Alguna otra pregunta? Ay, yo quiero hacer una pregunta. Alexander, tiene la mano levantada. ¿Alguna pregunta? Mientras Marcelo te pone el micrófono. No, ya está lista. Abajo, abajo, abajo. Acá, perdón. Ahí, Marcelo va a hablar. Tú mencionaste, Cristian, estas como encuestas que no sé si se han realizado todavía o no, para los jóvenes, que eran con preguntas como ¿qué queremos aprender y cómo queremos aprender? Evidentemente que sería súper interesante saber si han hecho esas encuestas, cuáles son las respuestas, qué es lo que quieren aprender y cómo. Sí, súper. A ver, esas encuestas nosotros las hacemos constantemente, o sea, no es algo como de una sola vez. Con cada uno de los temas que hemos ido avanzando, hemos estado haciendo el esfuerzo de integrar a las juventudes en esas discusiones, y la verdad son temas súper interesantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, juventudes que hay que hacer, por supuesto, el disclaimer, ¿no? Por lo general son juventudes aventajadas que tienen la oportunidad de asistir a cumbres de Naciones Unidas o participar de procesos de consulta de manera mucho más técnica, porque están en algún espacio de toma de decisión, no solamente porque son juventudes, sino porque son jóvenes profesionales que trabajan en aquello. Y por lo tanto tenemos una juventud, que es la juventud que usualmente contribuye, busca contribuir a estos espacios, que está muy en sintonía con lo que nosotros entendemos como la Agenda 2030, ¿no? Eso es como el espacio formal y que usualmente las agencias reportamos. Pero, ¿qué nos ha pasado en espacio con otras juventudes, digamos, que generalmente no son tan representativas? Por ejemplo, en este espacio que hacíamos de consulta de ciudadanía digital, que les comentaba recientemente, escuchamos las historias de jóvenes en México, por ejemplo, que se enfrentaban al desafío de qué hacer desde el punto de vista del activismo social cuando de las 20 personas que eran su grupo curso solamente quedan 5 con vida, porque el resto murieron en diferentes enfrentamientos de pandillas, ¿cierto?, o enredadas de droga.
y esos son temas que quizás no son tan comunes todavía en el espacio público en Chile, pero que probablemente están pasando también. Por lo tanto, el cuestionamiento de fondo ahí era cómo la educación puede ser finalmente un motor de movilidad social si el Estado, ¿cierto?, o la sociedad no está dando las herramientas o los espacios para que esto pase, ¿no? Entonces nos plantea, digamos, todos estos desafíos de primero pensar en una trayectoria quizás más lineal y más equitativa desde el punto de vista de lo que están aprendiendo las juventudes y cómo eso lo pueden implementar en construir un proceso. Hay también bastantes críticas en lo que tiene que ver con los desarrollos, ¿cierto?, de los sistemas de evaluación y admisión a la educación técnico-profesional y educación superior también. Eso es algo que sale constantemente porque por lo general las juventudes tienen trayectorias diversas. Quizás no es el caso de Chile, ¿no? Pero en otros países, sobre todo centroamericanos, las juventudes tienen que salir a trabajar antes, tienen que dejar las escuelas, tienen labores de cuidado, ¿cierto? Que de alguna manera les van negando oportunidades. Entonces son también esos los temas que por lo general aparecen, ¿no? Cómo se valoran o cómo se evalúan esos aprendizajes informales que también son valiosos desde el punto de vista de la contribución social y política. Han salido también bastantes temas de cómo logramos que los procesos sean en clave de inclusión, ¿cierto? Y de respeto y no en clave de integración. Eso es algo que podemos discutir largamente, pero finalmente muchos sistemas educativos hablan de inclusión cuando en verdad lo que hacen es asimilación cultural, ¿no? O sea, muchos pueblos originarios, muchas personas de diferentes identidades llegan a la escuela a un marco súper rígido, donde no se habla su lengua, donde no se hablan las historias, ¿cierto?, que han escuchado durante toda su infancia, donde su cultura no está para nada presente, ¿no? Y un poco lo que ha ido pasando en Chile también con la población que ha llegado, ¿cierto?, migrante o con población desplazada, refugiada, ¿cierto? Tenemos en nuestra mente siempre a las personas venezolanas, ¿cierto?, a las personas haitianas, pero Chile también es un país que recibió, ¿cierto?, personas refugiadas sirias durante los últimos años, ¿no? Entonces, imagínense ese choque cultural de de llegar a un país donde además está bastante caricaturizado, ¿cierto?, lo que significa venir de un país de Medio Oriente, ¿cierto? Se asume un credo, una postura con respecto a derechos de la mujer, entre otras tantas cosas, ¿cierto? Porque es lo que vemos finalmente a nivel de medios de comunicación. Entonces yo diría que es bien diverso, ¿no? Lo que nosotros buscamos finalmente es siempre abrir espacios de consulta con juventudes, tratamos de que llegue de la mayor manera posible a través de nuestras redes sociales, que son nuestro gran canal de comunicación, porque al final del día los estados, si bien son quienes trabajan directamente con nosotros, ¿cierto? La agencia, en este caso UNESCO, avanza su programa en base a las decisiones del Sistema Global de Naciones Unidas. Entonces, yo creo que va desde ahí, ¿no? Intentamos abrir espacios, hemos logrado tener información muy valiosa y que nos sirve a nosotros para ver también cuáles son esas brechas en las que estamos planificando las actividades o cómo llegamos a los territorios y sobre todo cuáles son las temáticas que levantamos luego con quienes están tomando las decisiones, ¿no? Con equipos parlamentarios, con equipos políticos, con ministros y ministras, ¿cierto? Con presidentes y presidentas para que esas cosas lentamente, lamentablemente porque son los tiempos políticos, dejen de pasar, ¿no? Así que eso es como también muy en general. Alexander tiene mano levantada. Tengo una sugerencia. Lo que pasa es que hace tiempo, ya estamos hablando 7, 8 años, en Lo Prado, porque estudié en Lo Prado y soy de Lo Prado, se estableció un parlamento infanto-juvenil, en el cual, entre comillas, se hacía algo parecido a lo que se hace en las cámaras de diputados, pero entre comillas se compartía o se llegaba a consenso temáticas de cada colegio, que explicaba básicamente la ineficiencia, por ejemplo, no sé, a veces de indumentaria, de que había que renovar, no sé, los casinos, la silla, en fin, cada colegio tenía diferentes temáticas y al final se unían, y al final era algo como un parlamento infanto-juvenil en el cual se expresaba la problemática de la juventud y se trataba de hacer algo al respecto, entre comillas, de que la parte de la municipalidad enfocaba más infraestructura o más dinero en ciertos lugares o, entre comillas, en ciertos colegios que necesitaban infraestructura, o el otro en temas de implementación. A modo de consejo, que a lo mejor lo podían hacer o realizar algo a nivel ya nacional, pero que tenga resoluciones, me refiero, que no sea como participación a un ente como la municipalidad, sino que tenga algo resolutivo como un petitorio. Yo sé que está la Confechi y una serie de asociaciones
pero también a volcar un punto más infantil de algunas carencias que a lo mejor pueden tener. Y lo otro es cómo ataca esta asociación a que los jóvenes, yo me refiero que no tienen tantas posibilidades, por ejemplo, a internet o que no son tan centralizados como Chile, marcan en que salgan líderes estudiantiles de comunidades ya sea muy lejanas o remotas. Me refiero a que les cueste el acceso a internet, que tengan que caminar media hora para llegar a su establecimiento, que las problemáticas son totalmente diferentes a personas que viven en la ciudad. ¿Cómo lo abarcan o cómo ha tratado de abarcar la asociación respecto a esa temática? Muchas gracias, Alexander. A ver, lo de los parlamentos es súper interesante, eso es porque, y también porque Chile de alguna manera tiene una ley de participación que incluye los presupuestos participativos, por lo tanto está el espacio para hacerlo, ¿no? Yo les decía en un primer principio, una cosa clave para poder participar y poder construir liderazgos tiene que ver con conocer cuáles son esas oportunidades o marcos dados que están ahí y que finalmente por voluntad política no se están implementando. Entonces, esa es una muy buena estrategia, digamos, y nosotros desde UNESCO lo que podemos hacer desde nuestro mandato, nosotros tenemos un límite de mandato que quizás no ha quedado tan claro, pero nosotros como agencia no podemos intervenir directamente en un país, sino más bien acompañar las decisiones y procesos políticos de ese país. Entonces, en el caso de nosotros, UNESCO en Chile, hemos propuesto mecanismos de este tipo. Por ejemplo, de alguna manera apoyamos, ¿cierto? No solamente desde el financiamiento, sino también técnicamente, procesos como el Yo Opino, que son procesos que fueron desarrollados con niños y niñas, ¿cierto? Con infancias en Chile, cuando empezó el proceso constitucional anterior, ¿no? Con el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. UNESCO estuvo también como parte de ese diseño metodológico para poder dar espacio a esas infancias para que pudieran contar desde el punto de vista de los derechos qué es lo que debiera incluir una constitución en Chile. Entonces, esos espacios nosotros los podemos promover técnicamente, los podemos apoyar, pero al final del día dependen de la voluntad del país de poder avanzar esos espacios. Entonces, eso con respecto a lo que tú decías. Ahora, ¿cuáles son, de alguna manera, las salvaguardas que nosotros tomamos para poder incluir a aquellas juventudes que no tienen conexión? Es precisamente el ejemplo de la reserva, yo creo que es un súper buen ejemplo. Muchas reservas de la biosfera, ¿cierto? En sus núcleos, como para contextualizarles, pero las reservas de la biosfera son 3 anillos. Hay una zona muy protegida, que es donde está la mayor biodiversidad, ¿cierto? Del bioma que se protege, en este caso, por ejemplo, un humedal, tiene su mayor expresión, ¿no? Luego hay una zona que es una zona intermedia, ¿cierto? Que busca que no se generen actividades económicas o de intervención, y una zona de protección más amplia que es donde se pueden hacer ciertas cosas, pero sin afectar a la reserva en total. De esa manera, ¿cierto? Tú logras que el centro, el corazón, ¿cierto? De este ecosistema sea protegido. Chile tiene un mecanismo legal que reconoce bastante eso, así que va digamos, por la misma lógica. Y en esos casos, esos centros de bioma, como no tienen intervención, no tienen conectividad a Internet, no tienen acceso a telecomunicaciones, sino que esto es a partir de teléfonos con IP, digamos, y ese tipo de cosas. Entonces, lo que hacemos ahí es generar un enroque, ¿cierto? No solamente con el Estado, sino también con organizaciones de la sociedad civil que trabajan con esas comunidades. Y a partir de eso nosotros logramos llegar con la información y llevar a estas juventudes también a los procesos de toma de decisión más global. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos en la red de juventudes de las reservas de la biosfera, que tiene esta reunión en Costa Rica que les comentaba, vamos a llevar desde Chile una persona de una reserva que queda, ¿cierto?, en el archipiélago de Juan Fernández, en un lugar donde precisamente no hay tanta conexión, y también, ¿cierto?, vamos a tener personas de la Amazonía, ¿cierto?, o del sector de Roraima en Venezuela, que son sectores profundamente desconectados y que sus grandes oportunidades de diálogo e incidencia se dan en estos espacios de intercambio político. Entonces, esos son el tipo de consideraciones que tomamos a nivel de conexiones con organizaciones sociales, y en otros casos, por ejemplo, con pueblos originarios, siempre tratamos de trabajar, ¿cierto?, con facilitadores lingüísticos que de alguna manera nos permitan llegar a esas comunidades, ¿no? Eso quizás es más desafiante porque lo hemos hecho a partir de programas como el programa LINKS, que por sus siglas en inglés tiene que ver con conocimientos locales e indígenas para el desarrollo sostenible, basadas en la naturaleza. Entonces ahí también tenemos un vínculo con aquellas personas jóvenes que están dentro de esas comunidades, pero que forman parte de los sistemas educativos formales y por lo tanto
tienen acceso a esa información. Entonces, hasta ahí es lo que nosotros hemos podido hasta ahora hacer también, y esto es algo que les comparto porque creo que es importante saberlo también. El Sistema de Naciones Unidas tiene un financiamiento limitado también para hacer estas cosas. Entonces, nosotros podemos promover desde nuestro punto de vista más técnico un montón de consideraciones metodológicas para lograr la mayor inclusión o la mayor participación de todos los sectores de la sociedad, pero al final del día dependemos de que los estados estén dispuestos a comprometer, ¿cierto?, ese financiamiento para poder implementarlo. Entonces esas son las barreras con las que usualmente nos encontramos. Y veo que Cristian preguntaba ahora sobre cómo poder unirse a movimientos representativos. Eso es algo que, no, digamos, por lo general todos estos movimientos son bastante públicos, pero nosotros tenemos también algunas publicaciones con sistematización de organizaciones. Y de hecho, y eso es algo que olvidé contarles porque todavía no está vigente, pero se los podemos hacer llegar a partir del vínculo que tienen con mi colega Jimena Rubio. Nosotros tenemos un curso autoinstruccional, en el fondo que ustedes pueden tomar a su ritmo, ¿cierto?, que dura aproximadamente 4 semanas sobre juventudes, derechos humanos y participación. Y ese curso que antes se daba en esta plataforma Miriada X y que ahora estamos de alguna manera migrando a una plataforma propia de UNESCO, ¿cierto?, con certificación gratuita, nos ha permitido llegar a más de 7.000 personas jóvenes en toda la región. Entonces también pueden participar de ese curso, es una muy buena oportunidad, no solamente para interactuar con jóvenes de toda Latinoamérica y el Caribe, sino también para conocer el listado de organizaciones que han participado. Entonces también ahí pueden ver temáticamente si es que hay algún interés que ustedes quieran perseguir, si es que quizá hay alguna conexión desde lo que a ustedes les motiva, ¿cierto?, desde su liderazgo, para poder participar y sobre todo poder encontrar oportunidades de conocer experiencias de otras personas. A lo mejor ustedes están en proceso de armar sus propias organizaciones sociales, entonces es clave también generar esas redes desde la cooperación horizontal. Muchas veces pasa que uno piensa que el nicho, ¿cierto?, hace que uno compita con otra organización. Y la verdad, la manera más productiva que nosotros hemos visto que funciona y que además ha ido fortaleciendo la presencia de las juventudes porque apalanca voluntades en pro de una meta, tiene que ver con poder asociarse con otras organizaciones en diferentes países que, en esta lógica de la ciudadanía mundial, permita llevar desafíos mucho más locales a la agenda global, ¿no? Quizás no van a ser ustedes mismos los que participen en estos espacios en un primer momento, pero las temáticas que ustedes levanten, los problemas que ustedes lleven a esa conversación, van a ser comunicados por otra persona en su representación. Entonces, esa lógica de cooperación sin duda se puede dar y es también bastante valiosa. Cambio. Gracias, Cristian. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, agradecemos a Cristian su participación el día y dejamos para unos minutitos para dar unos avisos importantes de las próximas actividades y lo que tengamos pendiente. Gracias, Cristian, nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Chao. Ya ven. Lo primero es no se quiere ir. No se quiere ir, ya. Recordarles ciertas cosas. Lo primero es que para todos los que tengan formularios de las lecturas anteriores que no hayan enviado, tienen posibilidad de hacerlo solo hasta el 8 de noviembre. De no enviarlo en esa fecha, se les colocará un 1 en los formularios que no hayan entregado. Y eso va a ser, ¿sí? Por ejemplo, si yo no he entregado nada, tengo de aquí hasta el 8 de noviembre para entregarlo todo. Clarita la explicación. Mejor imposible. Es que entendí después. Es que a mí cuando me llegan los formularios, como siempre los mensajes como cuando los mandan, como que se acumulan. Y después como que ya no puedo volver al formulario que me mandaron porque se pone otro mensaje. ¿No lo entendieron? Bueno, mándale un correo a Javier Bozat explicándole que no tienes acceso a los otros formularios anteriores, porque él es el que manda los formularios a los correos. Entre tanto, como que no hice la primera semana, Ya, vamos a decirle cuál es tu nombre para indicarle a Javier que te mande el formulario. Graciela y mi hermano igual. Graciela. Sí. Rey. Y mi hermano igual. ¿Cómo se llama tu hermano? Nicole. Nicole. Segunda información. Tienen El formulario de la semana pasada la campaña. Todos eran obligatorios, ese no era con nota, digamos. exactamente. Pero No es todos con nota, son pero son- obligatorios.
Exactamente. Y recordarles además que hasta el jueves 13 tienen para inscribir el grupo para empezar a hacer la campaña. Recordar que los grupos pueden ser de escolares, universitarios, de todos los como online, presencial, todas las opciones que quieran con respecto a las distintas áreas que quieren enfocar su campaña. ¿Cómo se inscribe? Porque hay un formulario. Va a haber un formulario. Ah, ya, ustedes mandan el formulario. Sí, Javier va a mandar van a inscribirlo a través del correo electrónico de Javier. O sea, mi grupo es tanto y vamos a trabajar esta correo de Javier Mozart. Todos ya tienen acceso al correo de Javier, javier.osat@osat.cl. La segunda información es que ya está activado el Moodle, que es lo que intentó hacer Javier al inicio de la clase. Señor, ¿se puede quedar callado, por favor? Porque si no me escuchan las indicaciones, después no va a saber qué tiene que hacer. Muchas gracias. Tiene que tener acceso al U virtual, y en el U virtual van a entrar por el correo electrónico corporativo y que les mandaron con formato USAT, y a través de la clave que Javier les va a enviar. Ahí va a estar toda la información y todos los repositorios del curso que estamos haciendo ahora. Y la próxima es que la clase de la próxima semana es online, porque la universidad entra en receso universitario y por lo tanto vamos a tener la universidad cerrada y va a ser una clase online. Y recordar que la última fecha y el último plazo, 8 de noviembre, para los formularios también. ¿Alguna consulta? Cualquier problema que ustedes tengan con los formularios, escríbanlo. Ustedes tienen un monitor y pueden escribirle y esa persona les va a contestar sus dudas, si no entendieron incluso algo del texto. Para eso estamos en realidad. Así es que pueden escribirnos. Ya, vamos a pasar La lista. la lista. Exactamente, me leyó la mente, ¿ves? Alvarado, Alexander. Presente. Listo, gracias. Arancibia, Cristóbal. Aquí estoy. Muy bien. Balboa, Catalina. Presente. Luisa Bastos. Sergio Becerra. Luis Becerra. Campos. Y me complica el nombre. Bárbara Cisterna. Mirko Estrada. Alondra Estupiñán. Presente. Fernanda Galleguillos. Graciela Klein. Nicole Klein. Presente. Alexander Vulcán. Matani Lagarriguer. René Leal. Presente. Millaray León. Marcos López. Daniel Luna. Presente. María Paz Márquez. Francisca Martínez. Victoria Martínez. Franklin Mirabal. Matías Mora. Martínez Núñez. Martín Núñez. Olivares Anais. Anabel Olivares. Presente. Yanis Ortiz. Ollarse Benjamín. Listo. Paredes Matías. Ya no viene. ¿Paredes no viene? No viene más. Listo. Lo vamos a revisar.
Natacha Barragués. Nicole Paubi. Ah, ella no desistió. Para que no la nombren más. Listo. Dayani Peralta. Presente. Isidora Pérez. Francisco Poblete. Carlos Ramos. Presente. Retamal Cristian. Presente. Diego Rico. ¿Tampoco? Esteban Rodríguez. Renato Rominau. Álvaro Saavedra. Martina Salgado. Majani Salinas. Valentina Tobar. Álvaro, ok. Valentina, allá está. Maximiliano Pache. Acá. ¿No está? Creo que dejar ausente. Sí, Victoria Valdebenito. Valenzuela Benjamín. Vázquez Martín. Fernanda Vega. Presente. Carlos Riveros. Diego Zamorano. Alex Amaya. Samuel Vargas. María Paz Zúñiga. ¿Alguien no nombré? ¿Alguna duda? Terminamos entonces la sesión de hoy. Si no hay más informaciones, ninguna duda. Yo tengo una duda. ¿Hasta cuánto? Pero no sabes pero